Chicos, chicas, comenzamos la sesión de hoy. Ha sido tiempo suficiente para que compañeros y compañeras se se integren. El día de hoy vamos a comenzar a ver, ya y acercándonos a la parte final del curso, un concepto muy importante para el cálculo. Yo diría que el concepto más importante del cálculo. Vamos a ir completando estos tópicos de este apunte. Eh, a medida que vayamos avanzando. Esa es la idea de la clase de hoy, de por lo menos llegar a estos teoremas importantes sobre este concepto, que es el límite de funciones. ¿Ya? Para apoyarme también voy a abrir el respectivo archivo de GeoGebra. Y reitero, bienvenidos, bienvenidas a quienes no había saludado. Mira, consideremos esta función que aparece acá en el apunte. ¿Ya? Esta funcióncita, que es 1 más x si x es menor que 0, y 1 menos x si x, 1 más x si x es mayor que 0, y 1 menos x si x es menor que 0. En el caso de GeoGebra, se puede hacer función inicial, por ejemplo, va a ser 1 más x cuadrado entre el 0 y digamos, el 50. Entonces la función decía la función decía 1 más x al cuadrado entre el 0 y digamos, el 20. Es esta función. Y la otra función va a ser la función 1 menos x al cuadrado, que va a comenzar en el menos 20, por ejemplo, y va a terminar en el 0. Y si vemos la definición de la función, no está definida para x igual 0. No sabemos qué pasa aquí, técnicamente. Pero, en términos coloquiales, si uno hace un acercamiento suficiente, podemos ver que mientras más cerquita estoy, mientras más me acerco, ¿qué podríamos decir de qué pasa en f cuando x se acerca a 0? Si me acerco, pero muchísimo, mira, estoy acercándome muchísimo. Voy a volver a alejar para que esto... Me voy a seguir alejando. ¿Y qué podríamos decir de f cuando x se acerca a 0? Que mientras más cerca estoy del 0, pareciera que por ambos lados la función se acerca al 1. Mientras más cerca estoy del 0, más en x, mientras más cerca estoy del 0 aquí, más cerca estoy del 1 acá. Entonces podemos decir que esta función tiene límite 1 cuando x se acerca a 0. Entonces podemos ver en esta figura, y en lo que acabamos de ver, que esta función no está definida en x igual 0. Sin embargo, se observa que cuando se consideran valores de x no nulos, pero cercanos a 0, los valores de f de x se aproximan al real, en este caso L igual 1. Nos gustaría decir entonces que cuando x tiende a ser 0, los valores de f tienden a ser 1. ¿Ya? Existen
muchas formas de formalizar el concepto de límite. Unas más largas que otras y a lo mejor más matemáticamente precisas. Pero en el contexto en el que estamos y la necesidad de ir culminando también los contenidos, nos hará tomar esta decisión. En nuestro caso lo haremos desde el punto de vista de las cercanías con el valor absoluto. En términos sencillos, pretendemos decir que para que una función f de x tenga límite en L, o sea, cuando x se acerca a x sub 0, debe ocurrir que mientras más cerca de x sub 0 se encuentren los valores de x, más cerca de L estarán los valores de f de x. Esto será mediante valor absoluto. Para esto vamos a utilizar la siguiente notación. Esta expresión significa límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Y ese límite va a ser igual a L. En este caso, por ejemplo, L es este puntito, el 1. Este es el L. Entonces, lo que pretendemos decir es que mientras más me acerque al L, perdón, no al L, mientras más me acerque al 0, al x sub 0, de ambos lados del x sub 0, los valores de la función van a estar más cerca del 1. Mientras más cerca esté. Estoy tratando de decir algo como eso. Mientras más cerca esté de... Ups. Mientras más cerca esté del 0, los valores de la función van a estar más cerca del 1. Ahora, eso se dice en términos matemáticos con el valor absoluto. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en la siguiente inecuación. Valor absoluto de x más 1 menor que 3. ¿Cuál sería la solución de esta inecuación? ¿Cuál sería la solución de esa inecuación? X mayor, X mayores que menos 4 ¿Ya? y X menor que 2. O sea, va a estar aquí, mira. Voy a marcar esto con un segmento. Entre el menos 4 y el 2. Por ahí está el X. Y el centro va a ser este. Ahí X igual 1. Ahora, si en vez de tomar el X menos 1 menor que 3, tomara, o sea, el X más 1 menor que 3, tomara X menos 1 menor que 3. La solución se movería ahora entre el menos 4, entre el menos 2 y el 4. O sea, estaría centrada ahí. O sea, una inecuación de esta forma lo que hace es generar un intervalo. Ahora, si quiero que este intervalo sea más pequeño, en vez de un 3 puedo poner un 2. Y con eso voy a hacer que los valores estén cada vez más cerca del 1. Y si quiero que sea aún más pequeño, en vez del 2, podría poner el 0.5. Y ahí ya tendría un intervalo que llega, que es mucho más pequeño. Y mientras más pequeñito este número, el intervalo va a estar más cercano, sus extremos van a estar más cercanos al 1, por ejemplo. Y en términos de eso vamos a construir, se construye esta definición de límite. ¿Por qué? Vamos a decir lo siguiente. El límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, si
y solo si, es decir, estas dos proposiciones son equivalentes. Para todo epsilon mayor que 0, o sea, para cualquier número mayor que 0, va a existir otro número que llamamos delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que epsilon, es decir, si x está cercano a x sub 0, entonces f de x menos L va a ser menor que delta, es decir, f de x va a estar cercano a L. Epsilon y delta son valores reales positivos tan cercanos a 0 como se pretenda. Es decir, x menos que x sub 0 menor que epsilon significa que x está muy cerca de x sub 0. De la misma forma que f de x menor que L es menor que delta, significa que f de x está muy cerca de L. ¿Ya? Entonces, mira. Vamos a mostrar. Profe, ¿Sí? no entiendo. Ya. Vamos a explicarlo gráficamente. Ya. Vamos a poner epsilon. Este va a ser nuestro epsilon. Yo tengo el epsilon. Alfa, beta, gamma. Epsilon. Y este epsilon es positivo, así que lo vamos a poner desde 0 a 5. Y el otro va a ser delta. Delta entre 0 y 5. Ya. Y tengo una cierta función. Digamos f igual, no sé, 2x cuadrado menos 3x más 1. Y pongámosle menos x al cubo. Por ejemplo, esta función. Y quiero ver, a ver, en vez de, déjame cambiar un poquito, porque me convendría que fuese positivo. Ahí sí. En vez de más 1 le vamos a poner más 7. Ahí sí. Quiero ver qué pasa cuando x tiende a 1. Cuando x está cercano a 1. Y si te fijas, aquí en el 1, cuando x cercano a 1, la función se acerca al 3, ¿cierto? Sí. Ahí sí está lo que quiero mostrar. Con eso determinamos la imagen de la función. Vamos a que este objeto no sea visible, que este objeto no sea visible, y vamos a hacerlo con un segmento. Ahí, ahí, y estos segmentos para que se vean sin la etiqueta y en sus propiedades. Ahí sí. Entonces, ahí. Cuando x, aquí en el eje x, me acerco al 1, la función se va a acercar al 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar el intervalo. ¿Ya? Formar el intervalo, vamos a poner x igual al x de a menos el epsilon. Entonces tengo el epsilon menos el epsilon. X igual a x de a menos el epsilon. Y la otra, x igual a x de a más el epsilon. Entonces, con esto, ¿qué estoy formando? Estoy mostrando esto, mira.
Mientras más chiquitito el epsilon, ¿qué pasa con los valores de x? Se acercan cada vez más al 1. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero mostrar. Que mientras más pequeño el valor de epsilon, y de hecho si este valor lo ponemos entre 0 y 1, entre 0 y 5 y el incremento en 0.01 para que se note aún más. Mientras más chiquitito, más cercano. ¿Ya? ¿Eso qué va a determinar? Va a determinar dos puntitos. Esos dos puntitos. Que a su vez van a determinar un intervalo en el eje Y. ¿Te fijáis? Entonces, mientras más chiquitito el epsilon, el intervalo que se forma en el eje Y va a ser también cada vez más chiquitito. Eso es lo que estoy tratando de decir. En términos coloquiales, o sea, en términos sencillos, esta definición dice, da lo mismo el epsilon que usted dé. Puede ser el epsilon más pequeño que a usted se le ocurra. A partir de él se puede determinar un delta. En otras palabras, da lo mismo que tan cercano esté yo al al intervalo aquí, al 1. Igual yo puedo hacer que los valores de f estén cerca del 3. Y mientras más cercano en uno, más cercano en el otro. ¿Se entiende mejor así? Sí, profe. Ya. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo, para cualquier epsilon existe un delta. El epsilon es arbitrario y el delta se determina a partir del epsilon. O sea que no hay, como era epsilon sin delta, pero sí delta sin epsilon. Así como... Al contrario, no hay delta sin epsilon. El delta se determina a partir del epsilon. Pero puedo yo dar un epsilon y que no genere ningún delta. En el caso que la función no tenga límite. Porque aquí tengo una función que tiene límite. Que tiene límite en x igual 1. Cuando x tiende a 1, el límite es 3. Mientras más cerca en este, más cerca en el otro. ¿De acuerdo? Profe, consulta, ¿el límite siempre es 1 o puede variar? No, yo podría poner el límite, por ejemplo, acá en el 2. Y el límite cuando f de x tiende a 2 es 1. ¿Se fijan? Ujú. Y ahí el epsilon y el delta son distintos. Mm. ¿De acuerdo? Profe, entonces el límite está prácticamente así como por decir en la recta Y. ¿Está definido? El límite es, claro, el límite es un valor en el eje Y. Ah, ya. ¿Y el eje X qué vendría siendo? El x sub 0. Ah, ya, 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 ya. Este de aquí está en el eje X y este de acá está en el eje Y. Ya, no, profe, gracias. Entonces, mira. Decía, epsilon y delta son valores reales positivos tan cercanos a 0 como uno quiera. Es decir, que x menos x sub 0 es menor que delta significa que x está muy cerca de x sub 0. De la misma forma que f de x menos L mayúscula menor que delta significa que f de x está muy cerca de L. Entonces, mira, como ejemplo vamos a intentar demostrar que el límite de f de x igual 2x menos 1 cuando x tiende a 1 es 1. Es decir, voy a borrar aquí. Si alguien quiere sacar un pantallazo a esto, pero lo vamos a poner acá en el 1 que ahí se veía mejor. Si alguien quiere sacar un pantallazo a esto, hágalo. Entonces, tenemos la función 2x
menos 1, y uno ve pues, que el límite es 1. O sea, gráficamente lo puedo evidenciar, puedo mostrar, pero demostrar matemáticamente es otra cosa. Entonces vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 1 es igual a 1. En este caso el x sub 0 sería igual a 1 y el L sería igual a 1 también. Entonces debemos demostrar que la siguiente proposición es verdadera. Lo que hago es tomar esta proposición, la del epsilon delta, y cambio los valores. ¿Qué quiero demostrar? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos 1 es menor que epsilon, entonces f de x menos 1 es menor que delta. Voy a comenzar con esta expresión, x menos 1 menor que epsilon. Por propiedades del valor absoluto sabemos que esto significa que el x menos 1 se mueve entre el menos epsilon y el epsilon positivo. Como epsilon es mayor que 0, podemos quedarnos con la parte positiva de la inecuación. Podríamos quedarnos con esa parte. Ahora, debemos encontrar la siguiente expresión, f de x menos 1, para determinar delta en términos de epsilon. Es decir, vamos a intentar construir 2x menos 1 menos 1, que sería esto, que en el fondo es 2x menos 2, a partir de esta inecuación. Fácilmente podemos ver aquí que multiplicando por 2 lo vamos a obtener. Vamos a obtener que multiplicando por 2 tenemos el 2x menos 2 menor que 2 veces epsilon. Es decir, 2x menos 1 es menor que 2 epsilon. Y ahora sí tengo esta expresión, f de x menos 1 menor que 2 epsilon. Hemos determinado que a partir de cualquier epsilon se puede determinar un delta que va a ser el doble de epsilon para que la proposición sea verdadera. Entonces se cumple que para cualquier epsilon, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. ¿Cuál sería este delta? El doble de epsilon. Tal que si x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon, entonces f de x menos 1 en valor absoluto es menor que delta. Así que quedaría demostrado que el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 1 es igual a 1. Como ejercicio, van a demostrar ahora que el límite cuando x tiende a 0 de 2x más 1 sobre 2 es igual a 1 medio. Veamos si es así. 2x más 1 sobre 2. 2x más 1 sobre 2. Cuando x tiende a 0, es 0,5, perfecto, ¿sí? Tómense al menos unos 10 minutos para eso. Al menos unos 10 minutos. Y en 10 minutos más yo les vuelvo a preguntar y si hay dudas las resolvemos, volvemos a hacer otro ejercicio. Entonces, ¿podemos repasar el anterior? Ya, de nuevo. ¿Cuál sería como la gran técnica aquí o el objetivo que usted va a buscar? Que a partir de la expresión del epsilon usted encuentre esta expresión, f de x menos 1, menos el límite. En este caso, como el límite es 2x más 1 sobre 2 igual a 1 medio, uno a partir de la expresión que en este caso sería x menos 0 menor que epsilon, uno encuentre la otra expresión que sería esta expresión ya menos 1 medio, tratar de encontrar esa expresión a partir de esta inecuación. Tratar de encontrar esto, que sería el f de x menos l. Y como dice la canción, inténtalo si es lo que quieres tú. Profe, ¿podría subir un poquito las definiciones de epsilon y las de delta? ¿Por ahí? Sí, Un poquito más, ahí.
ver, veamos cómo nos fue con esto, mira. Vamos a compartir toda la pantalla. Y estábamos tratando de demostrar esto. Voy a abrir un archivo nuevo. Profe, llegué al x-0, pero no sé qué hacer después. Ya. Entonces, mira, lo que hay que demostrar es que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos 0 es menor que delta, que de epsilon, entonces f de x, voy a escribirlo así, f de x menos un medio es menor que delta. Así que lo que tenemos que encontrar en el fondo es esta expresión. A partir de la expresión con epsilon, debemos encontrar esta expresión. Es decir, dos x más 1 sobre 2 menos un medio. Entonces, tenemos x menos 0 menor que epsilon. Eso es equivalente a decir el valor absoluto de x menor que epsilon. ¿Okay? Y eso a su vez es equivalente a decir que el x se mueve entre menos epsilon y epsilon. Y aquí es donde nos vamos a quedar con alguno de los dos. Generalmente uno se queda con la parte positiva. Nos quedamos con la parte positiva. Es decir, esto. ¿Qué podría hacer para hacer aparecer esta expresión? Lo primero que tengo que hacer aparecer es esto. Y después le podría a lo mejor restar un medio a todo. ¿Sí o no? Si no, tal vez. ¿Cómo hacer aparecer el x? ¿Cómo me preguntó, profe? Me repite. Tenemos que hacer que aparezca el 2x más 1 sobre 2. Multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces primero por 2 tendríamos 2x menor que 2 epsilon. Después podríamos sumar 1. Tendríamos 2x más 1 menor que 2 más 1. ¿Sí? Después podríamos dividir por 2.
Y tendríamos ahí dos, voy a anotar todo esto. Dividido 2. Y aquí dividido 2. ¿Qué nos haría falta ahora? Porque nos falta el menos un medio. Restarle un medio. Ya le vamos a restar un medio en ambos lados. O sea, lo que hicimos fue dividir por 2 y después restarle un medio. Y por propiedad de valor absoluto, si esto lo pongo en valor absoluto, y esto también, se mantiene la desigualdad. Si A es menor que B, entonces el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B. ¿Cierto o no? ¿Es cierto eso o no? ¿Lo que acabo de hacer es correcto o no? Si alguien No. tiene a mano, ¿por qué no? Porque voy a dar un ejemplo como para poder explicarlo. Si ¿Ya? tenemos que A es -3 y que B es 2, el valor absoluto de A, que vendría siendo -3, daría 3. No es Exacto. menor que 2. Muy bien, muy bien. La propiedad que yo acabo de decir es válida para números mayores que 0, para positivos. Si A y B son positivos y A es menor que B, entonces el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B. Entonces, antes de pasar al tema del valor absoluto, tengo que estar seguro de que estos dos números son positivos, o que al menos este es positivo. Este es positivo sí o sí, porque aquí lo que tenemos es esto, no es más que, si esto lo separo en más un medio, ¿cierto? En el fondo es epsilon más 0. Es epsilon más 0. Y aquí también pues x más 0. O sea, en ambos casos, en ambos lados de la inecuación, hemos sumado 0. En ambos casos. Entonces, para estar seguros de eso, habría que analizar el otro lado. ¿Qué pasa con el menos epsilon? Si a cada una de estas cosas les pongo el menos epsilon, menos epsilon aquí multipliqué por 2, menos epsilon aquí multipliqué por 2, le sumé 1, ¿cierto? Y después lo dividí por un medio, así que antes de hacer eso quiero que quede bien en esta resolución. Por esto analizaremos ambos lados de la inecuación. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es agregar el menos epsilon al principio. Multiplicamos por 2, vamos a tener 2. Después le sumamos 1. 2 epsilon más 1.
Después dividimos por 2. Entonces vamos a tener esto. Todo dividido por 2. Por 2. Por 2. Dividido por 2. Esta expresión la podríamos escribir como 1 menos 2 epsilon. 1 menos 2. Y ahora le sumamos un medio. Y ahí tendríamos. Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden con algo. A pensar en algo. Estoy sumando aquí un medio. Un medio. No, le tengo que restar un medio. Restar menos un medio aquí. Y menos un medio. Por lo menos tenemos lo que necesitamos. Podríamos desarrollar esta expresión. Esta expresión que en el fondo es menos epsilon. Y esta otra expresión también es epsilon. Porque si aquí sumamos estos dos, va a quedar 1 menos 2 epsilon menos 1, es decir, 1 menos 1, 0. Y menos 2 dividido, o sea, 2 dividido 2 es 1, va a quedar solamente menos epsilon. De la misma forma que acá, 1 menos 1, 0. Y 2 dividido 2, 1. Así que podemos decir que esto, esto en el fondo es menos epsilon y epsilon. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de delta? ¿Cuál debe ser este valor de delta? ¿Cuál creen ustedes que conviene tomar como delta? Si esta expresión es equivalente a esta. O sea, de aquí podemos perfectamente decir lo siguiente. Perfectamente podemos decir que esto en valor absoluto es menor que epsilon. Por propiedad de valor absoluto. Entonces, ¿cuál podría ser delta aquí? ¿Alguna respuesta? ¿Un valor que se les ocurra? Sebastián, sí. Hoy no había leído el chat, pero es cierto lo que dice Sebastián. Aquí el delta que conviene si tomamos
delta igual epsilon, se cumple o se hace verdadera la proposición. Se hace verdadera esa proposición. ¿Ya? Entonces, cuando demostramos, o que necesitamos demostrar que un límite es, lo que hacemos es, a partir de la expresión que tiene el epsilon, encontrar la expresión que tiene el delta. ¿Ya? Jóvenes, segundo bloque de clases, en la segunda horita de la clase, vamos a ver cómo calcular algunos límites y a ver si alcanzamos a terminar algunos teoremas importantes sobre el límite. Teoremas que no vamos a demostrar, pero que sí es importante conocer. Entonces nos tomamos un descanso de unos 15 a 20 minutos. Yo creo que a las 11:15 nos podríamos reconectar. ¿Les parece? Profe, una consulta antes del descanso. ¿Sí? ¿Por qué en el ejemplo 1 no se hizo el mismo análisis que en este ejemplo que hicimos ahora? Del menos epsilon. ¿Sabes que debimos haber hecho el mismo análisis? Porque al restar 1, a ver, porque aquí lo que hice es decir, porque multiplicamos por un número positivo. Entonces los valores siguen, las desigualdades se mantienen, se mueven, se amplifican solamente. Ya. Pero acá, como restamos un medio en un momento dado, no sabemos si ese un medio hará que el epsilon quede positivo o negativo. Ah, ya, profe. Esa, gracias. Pero qué buena tu pregunta. Qué bueno que lo preguntó. Voy a poner la grabación en pausa. Por favor, a la vuelta. Me pide Stacy. Ya. La primera parte, para que le saque una captura de pantalla. Y la segunda parte. Profe, no se ve nada. No estoy compartiendo pantalla, no he dicho nada. Perdón. Ahí sí, la primera parte. Ya, profe. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo calcular algunos límites? ¿Ya? Existen límites. Los primeros son los límites directos. Existen límites cuyo cálculo se puede hacer simplemente reemplazando el valor de x sub 0 en f de x. F de x si esto no produce problemas o indeterminaciones, si esto no produce problemas o indeterminaciones, diremos que el límite es directo. Por ejemplo, el límite cuando, por ejemplo, x tiende a 5 de x cuadrado más 1 dividido en x menos 2. Por ejemplo, ese límite. Vemos que si reemplazamos x por 5, obtenemos lo siguiente. Sería 5 al cuadrado más 1 dividido en 5 menos 2. Que eso es 26, ¿cierto? Dividido 3. Y en ese caso, cuando el límite es así de sencillo, no tenemos mayores problemas.
Ok. Profe, ¿Sí? entonces para calcular el límite directo solamente hay que cambiar el x que nos dan abajo donde dice lim en la ecuación. Sí. Solamente eso. Ay, Cuando no, si eso no produce ningún problema, entonces es un límite directo. ya. ¿Ya? Así que, entonces, este límite es igual a 26 tercios. Ya. Ojo con algo. Calcular un límite directo no es lo mismo que demostrar que el límite es 26 tercios. Si se pide demostrar que ese límite es 26 tercios, habría que hacer el procedimiento anterior. Segundo, los límites de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Si al reemplazar la expresión por el valor de x sub 0, se obtiene una expresión de la forma 0 sobre 0. ¿Y aquí a qué me refiero como por ejemplo? ¿A qué me refiero con 0 sobre 0? Si queremos calcular este límite. Cuando x tiende a 2, vamos a poner a menos 2. No, 2 pues, sí, menos 2. De x a la cuarta menos x al cuadrado x a la cuarta, vamos a poner menos 16 dividido en x más 2. Si reemplazan ahí, ¿cuánto daría arriba? Chuta. Arriba da 16 menos 16 que equivale a 0. Y abajo, menos 2 más 2 que es 0, ¿cierto? 0. Entonces, al reemplazar, ¿qué edad tiene su hijo? Tiene 2. Oh. Un segundo, yo tengo aquí una niña de 4 años que está a punto de llorar. Un segundo. Ahí estoy de vuelta. Como decía la compañera, ahí que está con esa linda compañía. Eso lo explica. Al reemplazar se obtiene, o sea, uno ve que sería menos 2 elevado a 4
menos 16 menos 16 sobre menos 2 más 2 sobre menos 2 más 2, y eso es 0 dividido 0. Y aquí yo me pregunto, ¿cuánto es 0 dividido 0? Si la división por 0... Dicen, ¿Perdón? dicen que es indeterminada, pero es infinita según yo. Yo siempre me enredo entre el indeterminado y el indefinido. Ya. Mira. Te lo voy a explicar de la siguiente forma la diferencia entre indeterminado e indefinido. El coseno de una naranja es indefinido. Porque el coseno se definió para valores, para números reales. Para valores de ángulo primero y después para números reales cuando uno pasa a la función coseno. Entonces no está definido para una fruta. ¿Ya? En cambio, 0 dividido por 0 es indeterminado porque la división sí se define para números reales. Pero esta división en particular no se sabe cuánto es. El compañero dice que es infinito. Y aquí voy a aprovechar de explicar algo que va a ser importante después. Mira. Él dice que es infinito porque si uno ve, por ejemplo, 1 sobre x, cuando x se acerca al 0, la función se hace infinita, ¿cierto? Cuando x se hace 0. Pero se hace infinito por un lado y por el otro. En vez de tener 1 sobre x, yo tuviese 10 sobre x, fíjate cómo va a cambiar la gráfica. ¿Sí? Y si tengo 100 sobre x, la gráfica va a ser mucho más grande. Si en vez de 100 sobre x tengo 0.5 sobre x o 0.1, pero puedo poner 0 sobre x. Fíjate. No tiene la misma naturaleza que los demás. Porque 0 sobre x es 0. Para cualquier x distinto de 0. Pero como no tenemos división por 0, no podemos decir cuánto es 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces, al ser la división por 0 no posible, y al tener numerador 0, esta expresión es indeterminada. Aquí vamos a ver a qué se refiere eso. En términos de expresiones algebraicas, significa que es posible factorizar el numerador y el denominador por x menos 2. Es decir, por x más 2. Porque para que esto se haga 0 arriba y abajo, quiere decir que acá arriba este polinomio se puede factorizar por x más 2 para que se haga 0. Y este efectivamente está aquí como factorizado por x más 2. Entonces, la técnica consiste en factorizar por x menos x sub 0. Vemos arriba
que ahora este límite, que es el que queremos calcular, es igual al límite cuando x tiende a menos 2. Y arriba podemos factorizar por x cuadrado más 4 por x cuadrado menos 4, ¿cierto? Y aquí x más 2. ¿Está bien lo primero que hice? Sí. ¿Sí? Porque es una suma por diferencia. Y luego el x cuadrado menos 4, cuando x tiende a menos 2, de esta fraccioncita que sería x cuadrado más 4 por x menos más 2 por x menos 2. Todo eso dividido por x más 2. Y ahora podemos simplificar por x más 2. O sea, esto aquí vamos a titirititín. Simplificamos por esto. Y esto va a quedar igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado más 4 factor de x menos 2. Ahora se puede calcular como un límite directo. ¿Cuánto daría? ¿4? El primero sería 4 más 4 8 y... por, espérate, por menos 4. es decir, menos 32. Veamos qué dice la gráfica. Tenemos x a la cuarta menos 16 dividido en x más 2. No, pero lo escribí mal. Escribí muy mal. Ahí sí. Mira. Esa es la gráfica. Estamos viendo en el menos 2. Aquí. Debería darnos 32. Ah, sí, por aquí. Efectivamente. Efectivamente da por ahí. Ahora la pregunta es, ¿f de x tiene imagen en x igual menos 2? ¿Qué dirían ustedes? ¿Tiene o no tiene imagen en x igual menos 2? ¿Hay gente? Yo creo, no estoy segura, pero creo que sí. ¿Sí? O sea, si tú cambias la x por un menos 2, ¿te va a dar un valor? ¿Eso me estás Bueno, diciendo? yo pienso lo mismo que ella. Que sí. Es que si lo hacemos con la misma lógica que resolvió usted para hacer el límite, sí efectivamente nos da un valor, pero si lo hacemos como lo hicimos al inicio, nos va a dar algo raro. Es que este es un caso muy, 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 muy particular. La función, aquí en menos 3, en el menos 2, no tiene imagen. Porque si la calculo se indetermina.
¿Ya? Claro, tiene toda la razón, pues. No puede dar el denominador 0. Claro. Estilo de punto, vamos a poner así. Fcita. Pero tiene límite. No tiene imagen, pero tiene límite. En estos casos, podemos afirmar que si bien f de x tiene límite cuando x tiende a x sub 0, no tiene imagen. Es decir, que f de x sub 0 no, a ver, tengo las relaciones negadas. Matemáticas básicas, relaciones negadas. No existe f de x sub 0. ¿Ya? Segundo tipo de límites. Límites hacia el infinito. Es decir, límites que se hacen infinito. Notemos que f de x igual a 1 sobre x se hace cada vez más grande a medida que nos acercamos a x igual 0, ¿cierto? Suprimir. Entonces, 1 sobre x se hace cada vez más grande a medida que x se acerca a 0, ¿cierto? Entonces, ¿podríamos calcular el límite cuando x tiende a 0? No. No, porque, No. bueno, lo primero es porque los límites en ambos laterales son distintos, pero y segundo porque cada vez que me acerque más a 0, la función va a estar cada vez más en el infinito, va a ser cada vez más grande, cada vez que me acerque a 0. ¿Ya? Diremos entonces que este límite es infinito. Es decir, que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es igual a infinito. Aquí hay algo interesante. En la matemática, antes del cálculo, no existe la división por 0. Pero en la matemática del cálculo sí existe y es infinito. ¿Ya? En general, diremos que si límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de 1 sobre f de x es igual a infinito. ¿Ya? Ante esto, es conveniente definir de forma intuitiva algunas propiedades. ¿Ya? Y esto es súper intuitivo.
Pero, por ejemplo, infinito más infinito es igual a infinito, ¿cierto? Segundo, que infinito más a más una constante es infinito. Tercero, infinito menos una constante es infinito. Y cuarto, alfa por infinito es infinito. ¿Ya? Lo que no está definido es infinito, infinito menos infinito y infinito sobre infinito. Esas dos cosas no están definidas. Porque cuando tú sumas, o sea, tú restas dos infinitos, no sabes cuál de los dos es mayor. Y uno dice, pero ¿cómo van a haber infinitos mayores que otros? Bueno, sí los hay. ¿Qué pasa aquí? Porque ya. Entonces, por ejemplo, alguien me pregunta algo. ¿Infinito al cuadrado es mayor que el infinito? No es. No es. El infinito no es un número, a pesar de que en algunas ocasiones lo trabajamos como si fuera un número. Pero el infinito no es un número. Porque si fuese un número, entonces, por propiedad de los números reales, tampoco es un conjunto, ojo, porque si fuera un número, existe algo mayor que el infinito. No se puede. Un conjunto puede tener infinitos elementos. El infinito en realidad es una tendencia a crecer sin límite. ¿Ya? Y es un concepto sumamente importante porque existen distintos tipos de infinito. O sea, está el infinito potencial, el hecho de poder, por ejemplo, dividir algo infinitas veces, y está el infinito de facto, de hecho, un valor infinito. Por ejemplo, la cantidad de galaxias en el universo es infinita. La cantidad de decimales de pi es infinita. La cantidad de números naturales son infinitas. Ahora, ¿hay la misma cantidad de números naturales que números enteros? ¿Cómo dijo, profe? Los números enteros son infinitos, ¿cierto? Desde el menos infinito, los negativos, los positivos y el cero, ¿cierto? Sí. Los números naturales también son infinitos, del cero en adelante. ¿Los enteros son más que los infinitos? ¿Que los naturales, digo? ¿Cómo los enteros son más que los? ¿La cantidad de números enteros que existe es mayor a la cantidad de números naturales que existe? No. ¿Son iguales entonces? ¿Son menores? ¿Los enteros? Canomo. Ay, me enredé. Ja, 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 ja. Piénsalo de nuevo, mira. ¿Hay más números naturales o más números enteros? ¿O no se puede decir? ¿O son iguales?
Por mi parte, creo que ambos son iguales porque son infinitos. Sí, son infinitos, pero son el No se mismo conjunto. Esa es la puede, pregunta. no se podría. Creo que El sí. entero. El Uno, entero es mayor. uno se tienta a decir el entero, pero Pero la compañera tiene una intuición muy grande cuando dice que son Mm. infinitos, por tanto son iguales. Mira, yo me acuerdo, profe, una cosa, yo ¿sí? me acuerdo que una profesora una vez me dijo que si yo hacía una regla 1 a 1 con los números, Entero y con naturales. estos dos puntos con naturales y enteros, como ambos tienden a infinito, yo puedo tomar todos los números de los conjuntos y demostrar que están en el otro. O sea que hay uno para cada uno, tiene cada uno una imagen. O sea, si se puede, mira, fíjate lo que estás diciendo. Si se puede hacer una función biyectiva entre esos dos conjuntos, entonces tienen la misma cantidad de elementos. ¿Les parece que eso es cierto? Que si yo puedo entre dos conjuntos hacer una función biyectiva, entonces tienen la misma cantidad de elementos. Y existe una función biyectiva, bueno, existen muchas, función biyectiva entre los enteros y los naturales. Mira. Vamos a definir esta función f de x, f, desde los naturales, desde los enteros, hasta los naturales. ¿Cómo? F de x va a ser igual a... Vamos a poner unos corchetes aquí para hacer casos, porque esto va a ser por casos. ¿Qué casos vamos a tener? Corchetes con separadores, casos y pilas. Aquí está. Ya. Vamos a decir que x va a ser x si x es mayor o igual que 0. ¿Ya? O sea, vamos a ponerle 2x. Así que al 0 le corresponde el 0, al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 6, es decir, a todos los naturales, a todos los enteros positivos y el 0 le corresponde su doble, le corresponde los números pares. Y va a ser el valor absoluto de 2x menos 1 si x es menor que 0. ¿Qué les parece esa función? Por ejemplo, si x es igual a 4, nos tocaría el 8. Si x es igual a menos 4, nos tocaría el 7. Valor absoluto de 2x más 1. Ahí sí. Nos tocaría el 7. Al menos 1 le tocaría el 1. Al menos 2 le tocaría el 3. Al menos 3 le tocaría el 5. Al menos 4 le tocaría el 7. Al menos 5 le tocaría el 9. Y así sucesivamente. A los positivos les tocarían los pares y a los negativos les tocarían los impares. Entonces, ¿todo el conjunto de los números enteros está en el dominio de la función? Sí. ¿Todo el conjunto de los números naturales está en el recorrido? Sí, por lo tanto es una función es biyectiva. Y a cada entero le corresponde uno y solo un natural y viceversa, también entonces es una función inyectiva, 1 a 1. Es biyectiva y epiyectiva, o sea, es inyectiva y epiyectiva, por tanto es biyectiva. Esta función demuestra que la cantidad de números enteros y la cantidad de números naturales son la misma. Esos infinitos son iguales.
En algún otro momento, de aquí a las clases que nos quedan, pregúntenme, pero no hoy día, si los reales y los enteros tienen la misma cantidad de elementos. Porque si no nos vamos aquí a ir por las ramas. Son cosas que me parecen fascinantes, interesantísimas. Ya. Entonces, por ejemplo, Profe, entonces la chunté. le achuntaste, digamos. Sí, que es distinto a apuntar, porque apuntar yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, y achuntar es como que digo algo y sí. Ya. Cuando x tiende a 2, de x, vamos a poner de x cuadrado más 1 sobre x menos 2. Fíjense, fijémonos en que x menos 2 tiende a 0 cuando x tiende a 2. Pero x cuadrado más 1 tiende a, cuando x vale 2, sería 5. Cuando x tiende a 2. Por tanto, no es un límite 0 dividido 0. Por tanto, no es un límite 0 dividido 0. Sino que tiene la forma 5 dividido 0. Y esto lo voy a poner entre comillas. No sé si se puede. En la forma 5 dividido 0. Así que diremos que este límite es infinito. Que es distinto de vuelta, disculpen. Entonces les decía, límites en el infinito, que es distinto. Si tenemos un límite cuando la variable se hace cada vez más grande, podemos decir que x tiende a infinito. Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de
Perdón. De... Uy, ¿por qué no lo puedo? Aquí sí. Ya. De 2 dividido en 3x más 1. ¿Qué podrían decir de ese límite? En general, si f de x tiende a infinito, entonces 1 sobre f de x tiende a 0. En este caso, en el caso del ejemplo, 3x más 1 tiende a infinito. Por tanto, ¿el límite a cuánto tendería? ¿El límite cuánto sería? ¿Cuánto sería ese límite? Cero, ¿no? Gracias, Vicente. Les decía, en ocasiones, al reemplazar tenemos dos funciones en una fracción. F y G. De la siguiente forma, el límite cuando x tiende a infinito, de f sobre g. Si f tiende a infinito y g tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, entonces tenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Y esto no necesariamente es 1. No necesariamente es 1. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de, por ejemplo, 2x cuadrado más 3x menos 1
Fíjense en esto. Dividido x cuadrado más 1. Ya, ¿por qué esto no necesariamente es 1? Porque uno dice, pero si algo dividido en sí mismo es 1, ¿cómo el profe me está diciendo que eso no es 1? Porque crecen de forma distinta. Por ejemplo, cuando x vale 3, arriba tenemos 9 más 6, serían 15 menos 1, 14. Y abajo tendríamos 9 más 1, 10, 1,4. Cuando x vale 100, arriba tenemos 1299. Y abajo tendríamos 1001. 1,2 aproximadamente. Entonces, fíjate, voy a escribir de nuevo aquí. La función es x cuadrado, 2x cuadrado, a ver, ¿qué puse? X cuadrado más 3x menos 1. Vamos a poner 2. X cuadrado más 3x menos 1. 2x cuadrado más 3x menos 1 dividido en x cuadrado más 1. Todo de 0. 2x cuadrado más 3x menos 1 dividido en x cuadrado más 1. Y fíjense en esta función. ¿Qué pasa cuando el x se hace infinito? Cuando x se hace cada vez más grande. ¿Qué pasa con la función? ¿A qué número se está acercando? ¿Alguien me puede decir? ¿Al 2? Al 2. No, así que no necesariamente el límite es 1. No necesariamente el límite es 1. ¿Ya? No necesariamente el límite es 1. ¿Ya? Es igual a 2 ese límite. Ahora, para calcularlo, se sugiere dividir cada elemento por la mayor potencia de x, que en este caso es x cuadrado. Todo lo vamos a dividir por x cuadrado. Todo lo que está en el límite lo vamos a dividir por x cuadrado. O sea, aquí vamos a dividir por x cuadrado. Aquí vamos a dividir por x cuadrado. Aquí vamos a dividir por x cuadrado. Acá también vamos a dividir por x al cuadrado. Y aquí también vamos a dividir por x al cuadrado. ¿Ya? Simplificando cada expresión, se obtiene. Simplicando, nada que ver. Simplificando. Se obtiene. ¿Qué se obtiene? Bueno, lo primero, esto es 2. ¿Cierto? Esto es 3 sobre x. Y ese es 1 sobre x cuadrado. Este es 1. Y este es 1 sobre x cuadrado. Vemos que 3 sobre x tiende a 0 y 1 sobre x cuadrado tiende a 0 cuando x tiende a
infinito. Así que la expresión quedaría. La expresión, ¿cómo quedaría? Esto tiende a 0. Voy a tacharlo, porque se hace 0. Esto también se hace 0. Y esto también se hace 0. Dejándonos solamente 2 dividido 1, que en el fondo es 2. Entonces, cuando tengo un infinito de la forma infinito sobre infinito, o sea, cuando tengo un límite de la forma infinito sobre infinito, lo que conviene es dividir toda la expresión por la potencia más grande de x. ¿Ok? Por último, para terminar la clase de hoy, 2 teoremas importantes. El teorema del sándwich y el teorema de la composición de funciones. No los vamos a demostrar, pero son bastante interesantes. Este teorema del sándwich dice, si f, g y h son funciones con dominio y recorrido convenientes, y se tiene lo siguiente, que para todo x en un cierto intervalo, digamos a, b, un cierto intervalo, a, b, se cumple que f de x es menor o igual que g de x, menor o igual que h de x, y voy a poner esto entre corchetes para decir que es una parte de la proposición, y límite cuando x tiende a x sub 0, el x sub 0 en este intervalo a, b, ¿cierto? De f de x es igual al límite de cuando x tiende a x sub 0 en este intervalo a, b es igual a h de x, entonces, no sé si alguien me ayuda con esto. ¿Qué debería ocurrir? ¿Cuánto debería ser el límite cuando x tiende a x sub 0 en este intervalo a, b de g de x? ¿Cuánto debería ser ese límite? Vamos a decir que este Igual límite, que el límite f de x, igual que el límite h de x, ¿o no? si es L, también es L. Por eso se llama el teorema del sándwich. Si G está entre F y H en un cierto intervalo, y en ese intervalo F y H en cierto valor tienen un límite, sí o sí G tiene que ir a ese límite. Sí o sí. Por ejemplo, a ver, déjame ver funciones que hagan esto. Por ejemplo, el valor absoluto del coseno de x, o mejor dicho, a ver, del coseno
X sobre X, ¿no? 1 o X sobre el coseno, tampoco. Ya, mira. Por ejemplo, S, X, si lo hacemos con seno, ¿qué quiero buscar? Seno de X. No, bueno, hay que ver signo de X. Seno de X. Por X. No. Dividido X cuadrado. Tampoco. Dividido X. Ya, por ejemplo, esa. Y tenemos la función X cuadrado más 1 y 1 menos X cuadrado. Fíjense que estas tres funciones cumplen con lo establecido por el teorema del sándwich. Y de hecho son bien convenientes, son un muy buen ejemplo, porque si yo intento calcular el límite, a ver, vamos, de hecho lo voy a ocupar como ejemplo. Por ejemplo, el límite, cuando X tiende a 0, de seno de X sobre X, es de la forma, ¿cuánto es seno de 0? ¿Alguien me puede decir cuánto es seno de 0? Seno de 0 es 0. Entonces este es de la forma 0 sobre 0. 0 sobre 0. Pero sabemos que la función seno de X sobre X está acotada en todo su dominio por 1 más X cuadrado y 1 menos X cuadrado. Es decir, 1 menos X cuadrado menor que seno de X sobre X menor que 1 más X cuadrado. ¿Ya? Como sabemos que el límite ¿por qué lo escribo así? El límite, cuando X tiende a 0 de 1 menos X cuadrado es igual al límite cuando X tiende a 0 de 1 más X cuadrado, por el teorema del sándwich, se sabe que este límite es igual a los otros dos son 1, así que este límite es 1. No me gustó el nombre, me despierta el hambre. Sí, pero es un nombre muy mnemotécnico, uno se acuerda del teorema del sándwich y es fácil de enunciar. Y el otro teorema es el teorema de la composición de funciones. ¿Qué dice? Si f de x
o el límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a x sub 1 de g de x es igual a x sub 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 1 de f de g de x es igual a L. Ya, no, y hasta ahora ya empieza como a dar el hambre. Por ejemplo, sabemos que el límite, cuando x tiende a 1, por ejemplo, de la raíz cuadrada de x, ¿cuánto es ese el límite? ¿Si alguien me puede ayudar? ¿Cuánto es ese límite? No tantos, solo uno. ¿1? Uno, perfecto. Y el límite, cuando x tiende a 0, vamos a hacer ahora, x tiende a 0 de coseno de x es 1. Entonces, el límite de la composición de estas funciones, que sería cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de coseno de x, debería ser 1. O sea, uno puede ir resolviendo el límite desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Hoy, una clase larga, pero fructífera en el sentido de que pudimos ver partes de lo que a mí me parece más importante respecto al límite, que es la parte final, el límite, y la próxima clase, continuidad, las partes finales del curso. ¿Por qué? Porque miren, el semestre, técnicamente, oficialmente, termina la semana del miércoles 23. O sea, uno tendría que tener por acá ya el examen. Pero nosotros tenemos la próxima clase, el 30, digo no, el primero, a ver, estamos a, sí, el 24 tenemos la próxima clase, porque la próxima semana es semana de receso, de consolidación de aprendizajes. El 24 tendríamos la próxima clase. El 1 de diciembre vamos a tener la solemne final, la segunda solemne. Y aquí es donde yo tengo el problema. Me gustaría tener el examen el 8, pero el 8 es feriado. Entonces la vamos a tener que tener el 15. Y durante esa semana, o durante la semana del 7, yo ponerme de acuerdo con las personas que me deban alguna evaluación para que me rindan la evaluación que deben, para que puedan dar la evaluación recuperativa. Ojalá antes del examen. Cosa de que el 15 den el examen, yo lo reviso esa semana, y el 18, 19 o 20 de diciembre ustedes ya sepan todas sus notas respecto a cálculo. ¿Les parece? Exacto. Ahora será el 1. ¿Por qué el 1? Porque no, yo creo que nos hace falta una clase más para poder terminar todos los contenidos y poder abarcar el programa completo. Que en el contexto en el que estamos de pandemia, genial abarcar el programa completo.
esa última clase veríamos continuidad de funciones, algunas cosas importantes sobre la continuidad y estaríamos listos. Listos, list Taylor, listocos. Profe, entonces la integrativa sería el 15. El de 15. diciembre. Sí. Ya. Eso pues. Les voy a enviar un correo, eso sí, con toda esta información Profe, para que... ¿sí? espere, que el compañero Sebastián le preguntó algo en el chat y está bastante interesante eso. Sí, todo funciona en límite de continuidad. Es cierto eso, Seba. Y en la integrativa entra todo. Todo. Pero, como ustedes la primera prueba la hicieron de desarrollo, la segunda va a ser de selección múltiple. O sea, selección única con opción múltiple. Una serie de alternativas de las cuales solo una es la respuesta 100% correcta. Voy a, de todas formas, enviarles esta información a todos, no solo a los 16 o 15 que están conectados hoy día. Chicos, nos queda poquito. La próxima semana aprovechen de descansar, de relajarse, de pensar en otra cosa, para que ya el 24 retomemos con todo y estudiemos para la última parte del curso. Por mi parte sería todo por hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Sí, Camila, ¿sabes qué? Para evitar cualquier problema lo voy a subir, pero inmediatamente. Porque si no, después se me olvida. Yo soy un poquito olvidadizo. Si no anoto las cosas o no las hago inmediatamente, se me olvida. Espérenme un segundito. Antes de cerrar la clase, quiero que el apunte... Listo. Ya, el apunte ya está en la... Gracias, Margarita. Un abrazo, cuídense, nos vemos en 2 semanas más. Chau, chau. Chao, profe, cuídate.